¿Volvió mejor respecto de la justicia que la anterior? ¿Volvió mejor en qué sentido? Porque para algunos mejores volvieron con mucha más fuerza, me parece a mí. Yo creo que el gobierno kirchnerista anterior intentó disciplinar a jueces y fiscales de una manera en la cual yo tuve mi pequeño protagonismo, que me suspendieron, me redujeron el sueldo, me sometieron a un juicio político, y hoy ya van como a la colonización de la justicia federal por un lado. ¿A la colonización? A mí me da esa sensación, pensemos un poco si leemos el proyecto de reforma judicial, que ya tiene la aprobación del Senado, que la cantidad de cargos que se están creando en este contexto de pandemia, de crisis sanitaria, de crisis económica, de pobreza del 41%, la verdad que meterse en esta faraónica reforma no puede tener otro motivo que no sea la colonización. Y además la propia ley tiene un artículo que para mí es bastante peligroso, que pone en cabeza de los subrogantes, o sea, subrogantes que no subrogan a nadie, porque no hay un subrogado, claro. En cabeza de subrogante todos los casos que entren durante el primer año y medio. Realmente esto es una invitación a la persecución ideológica con ropaje de justicia, ¿no? Sí, Javi. Fiscal, el gobierno ya dijo hoy que si la Corte finalmente falla en contra de los deseos del gobierno, que son la recomendación del Consejo de Magistratura y de la decisión del Senado de volver a los 3 jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, a sus juzgados de origen, el gobierno dice, si la Corte convalida que se queden donde estaban, es un hazmerreír, porque cualquier gobierno va a poder redirigir a los jueces a los lugares donde quiera. La oposición, por otra parte, dice lo contrario, que si la Corte llega a avalar lo que el Senado y el Consejo de Magistratura impulsaron, se termina la República. ¿De qué manera un país es creíble cuando en manos de una Corte Suprema pareciera que está lo que yo llamo la democracia on demand? Según lo que cada uno le parece, es. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, la Corte no tiene que opinar sobre los traslados. Desde mi punto de vista, la Corte como última instancia sobre si algo es constitucional o no, me parece que está muy bien que dictamine sobre esto. Porque lo que yo creo que la Corte tiene en sus manos hoy es decidir si este mecanismo sui generis que le da una especie de no acuerdo a jueces que ya lo tienen, porque ya son jueces federales, si este mecanismo es constitucional o no. Yo creo que la Corte, y eso es lo que piden los accionantes, los jueces que están accionando, que digan si este mecanismo es constitucional o no. Si puede ser, porque si esto es constitucional, si la Corte avala esto, bueno, estamos diciendo que por mayorías políticas se puede mover a un juez. No nos olvidemos que estos jueces, porque yo he escuchado a importantes senadores decir que no tienen acuerdo estos jueces. ¿Cómo que no tienen acuerdo? Son jueces federales que tuvieron su acuerdo en su momento. Esto es un ejemplo muy obvio, pero lo vengo diciendo. Cuando el juez del juzgado 4 toma vacaciones o tiene que hacer un curso o algo, viene el juez del juzgado 5 y le pide, ¿me podés firmar durante enero o durante esta semana? Y el juez del juzgado 5 le firma al del juzgado 4 y no necesita un acuerdo para eso. ¿A nadie se le ocurre que te quiera al Senado a que le pongan un acuerdo? Esto es algo que ocurre en tribunales desde siempre. Entonces, a mí me parece que lo que tiene en sus manos la Corte es establecer si por una mayoría política se puede correr a un magistrado. Doctor, usted planteó que en 2012, 2013 hubo un intento de colonización de la justicia por parte del anterior gobierno y que ahora ve un escenario similar. ¿Ve lo mismo respecto a aquella resistencia que en su momento se dio a través de fiscales y jueces? Hubo un grupo de fiscales muy importante que se alineó detrás suyo y lo apuntaló, también jueces que fueron en la misma línea. ¿Ve esa misma justicia que estuvo antes, ahora con ese ánimo de resistir o con un ánimo más conciliador con el gobierno? No, yo veo, primero que a mí me parece que en el año 2014, donde yo estuve en mi juicio político, era un intento de disciplinar, no de colonizar, de disciplinar a jueces y a fiscales para que actúen de una manera que quería el Ejecutivo. Hoy yo veo un intento de colonización que es más grave. ¿Qué podemos explicar? Digo, colonizar, dice, es poner jueces con parcialidad política o con simpatía política propia. Exactamente. ¿Por qué lo digo? Y porque ustedes piensen la cantidad de subrogantes que va a haber.
nada más inestable, nada más carente de estabilidad que un subrogante, que no tiene acuerdo del Senado, que va a ser un secretario o abogado que lo van a poner a subrogar un tribunal. Esas son personas que, si quieren conservar el cargo y si quieren ganar el concurso para ocupar ese cargo, es muy posible que sean bastante monitoreados por el poder de turno. Después, la creación de 77 cargos de magistrados federales en la capital federal. ¿En qué agenda, en qué, no sé, a quién le importa eso? ¿A qué persona de Santa Fe, de Jujuy, que haya tantos jueces federales cuadriplicando un problema? Porque yo no sé si son buenos o son malos, no voy a opinar sobre los jueces que hay hoy, Claro. pero si son malos los 12 que hay, los vamos a cuadruplicar y eso va a resolver el problema. Yo a eso llamo colonizar la justicia federal definitivamente. Pensemos que si este proyecto triunfa, el 80% de los jueces federales van a haber sido designados por este color político. Pensemos también, si esto triunfa, si el juez Castelli, si el doctor Castelli es sacado definitivamente del lugar que ocupa hoy, ¿quién va a decidir quién ocupa ese cargo? ¿Saben quién? Y justamente el Senado, que preside la persona que está en el banquillo de los acusados en ese tribunal. Realmente es algo bastante peligroso y sombrío. Respondiendo a tu pregunta, a mí me parece que la justicia está mucho más de lo que la gente piensa, está llena de jueces y juezas que son probos, austeros, honestos, que hacen su trabajo día a día, que nadie conoce. Yo tengo la oportunidad de venir a un programa de televisión y expresarme por circunstancias que me ocurrieron, pero hay una justicia silenciosa que hace su trabajo diariamente de una manera que tal vez no es la mejor. No somos Suiza ni Estados Unidos, somos un país con nuestras carencias, pero que me parece que se hace un trabajo muy digno. De hecho, todas estas causas de corrupción que avanzaron a partir de la llamada ley del arrepentido, que avanzaron en el gobierno anterior, dotando de cierta institucionalidad a mecanismos que antes eran muy ineficaces, bueno, dotaron de cierta eficacia, son los casos que ahora estamos viendo. Enseguida me quiero tener también un tema que a usted le compete, porque